El domingo pasado comenzamos una serie Redimidos para Obedecer. Hemos comenzado una serie sobre los 10 mandamientos, pero hemos tomado en esta introducción la necesidad de entender que cuando hablamos de 10 mandamientos ya empezamos a resistir esa palabra porque nos hemos acostumbrado por naturaleza a que todo lo que son leyes, mandamientos, órdenes, nos molesta y no nos gusta y no queremos. Pero cuando entramos a la fe y comenzamos en la iglesia cristiana, algunos usando una mala interpretación han comenzado a decir, a predicar que porque estamos en la gracia ya no estamos en la ley, tomando justamente lo que la Escritura dice. Y tal vez esta misma mala interpretación se ha propagado por el mundo cristiano y piensa que los 10 mandamientos no son vigentes. En realidad, mis hermanos, nosotros hemos sido convertidos para vivir conforme a la ley de Dios. No podemos nosotros por la ley de Dios o por los 10 mandamientos cumplidos alcanzar la salvación, puesto que no es posible, pero hemos visto nosotros el domingo pasado que allí en nuestra cita de Éxodo capítulo 20 hemos visto el versículo 1 y 2 justamente que Moisés narra diciendo que Dios habló estas palabras. Y antes de empezar a decir lo que nosotros no debemos hacer, Él comienza diciendo lo que Él hizo. Yo soy tu Dios que te rescató de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Antes de mandar, nos da redención. Y he dado como una introducción lo que sería adoptar a un niño de un orfanato. Ningún papá le va a decir a ese niño, si primero aprendes a hacer tu cama, a higienizarte, a asearte, a aprender las matemáticas y aprender varias modales, recién te voy a adoptar. No es así. Cuando lo adoptamos como hijos y ya le damos casa, seguridad, abrigo, alimento, amor, dentro de una familia le decimos, aquí se vive así. Y le decimos, se levanta a tal hora, hacemos tal cosa, tenemos esto. O sea, después de ser hijos le damos las instrucciones. Es lo que Dios hizo. Dios hizo eso. Porque no fue dada la ley en Egipto, sino en Sinaí. Entonces, hemos entendido que así como la Escritura dice que Él nos redimió para buenas obras, son las que Él ha preparado de antemano. Y esos 10 mandamientos, ese decálogo, es justamente la expresión del cumplimiento perfecto que hizo Jesucristo, nuestro representante, nuestro vicario, nuestro sustituto, al cumplir toda y cada una de las leyes. Por eso el Padre quedó satisfecho, porque la demanda de la ley debía ser cumplida y la última ley que nosotros deberíamos haber pagado, la pagó Él. La paga del pecado es la muerte. Porque nosotros cuando muramos no vamos a morir. Solamente vamos a hacer un cambio, ¿sí? Porque lo que nosotros llamamos muerte biológica no es a lo que se hace referencia a la palabra, sino que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros estamos en una vida eterna. Hoy vamos a hablar ya del primer mandamiento. Y hoy vamos a hablar de ese primer mandamiento que comienza allí justamente en el versículo 3 del capítulo 20 de Éxodo. Y el sermón de hoy se titula Un solo Dios para un corazón redimido. Un solo Dios para un corazón redimido. Porque el primer mandamiento enfoca o revela lo que hay en el corazón humano, que es la idolatría. ¿Usted es un idólatra? Algunos dicen, pues escuche, no se retire antes, Pero Dios conoce nuestro ser, conoce nuestro corazón. Y por eso es que en este tema principal que quiero dar en exposición de este versículo 3, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el primer y gran mandamiento. Así que como un resumen del tema central de estos versículos que he leído, es que primeramente debemos entender que Dios nos redimió con exclusividad absoluta. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios y que el Espíritu Santo ha dado testimonio de su nueva vida, usted ya no le pertenece a nadie más que a nuestro Dios Todopoderoso, porque ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Ni siquiera usted es de usted mismo. Habéis sido comprados. Esa es la palabra del Señor. Y el primer mandamiento justamente revela la verdad que hay en nuestro corazón, que la verdadera idolatría que nosotros tenemos no es o no comienza por lo que hacemos con nuestras manos, con un muñequito, con una talla de madera, con un pedazo de yeso, sino que comienza en el corazón. Y solo Jesucristo puede traernos la verdadera libertad de esa esclavitud de la idolatría. Por eso, mis hermanos, es que nosotros, creo yo, que nos damos cuenta de que ya estamos viviendo en una época donde el mundo se autopercibe o se considera a sí misma una civilización avanzada, superada, modernizada, libre de supersticiones. Por eso es que usted va a ver que hay muchas cosas que pareciera ser que lo espiritual o lo religioso está quedando obsoleto. Cada uno construye su propia verdad, su propia identidad, es más, su propio Dios o dioses que quieran. Pero cuando escuchamos nosotros, los cristianos evangélicos, la palabra idolatría, nosotros necesariamente pensamos o nos va a llevar nuestra imaginación a lo que sería justamente la idolatría, a imágenes talladas, o tal vez lo que algunos de ustedes practicaban antes en la religión romana en cuanto a la veneración de estatuas de yeso, o rituales paganos, tal vez. O tal vez otros tipos de deidades o de religiones a nivel mundial que todavía se siguen haciendo esta práctica. O sea, es fácil incluso mirar al pasado, porque nosotros podemos ver películas de épocas en la cual vemos cómo los dioses estaban justamente siendo ofrendados hasta con sacrificios humanos. Y esto no es algo que nosotros debemos decir, bueno, gracias a Dios que yo no adoro al Dios Sol, ni me voy a hacer ritual de la Pachamama, ni ando cargando el muñeco en la espalda. No hago eso, así que yo no soy idólatra. Probablemente esa es la ecuación más rápida y apresurada que nosotros tenemos. Pero sin embargo, este versículo, en esta escritura que acabamos de leer, no nos permite cierta comodidad en esa conclusión. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el primer mandamiento no fue dado para paganos, sino para un pueblo de Dios. ¿Sí o no? Ese pueblo era ya redimido. Versículo 1 y 2. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de la cárcel de servidumbre. O sea que no era para un pueblo pagano, era para un pueblo redimido. No fue pronunciado en Egipto, sino ya fuera de Egipto, en el monte Sinaí, en exclusividad Dios con su pueblo y el pueblo delante de Dios. Y esto vemos nosotros que no fue dirigido a incrédulos, sino a todos aquellos que habían sido testigos de la mano desnuda del Señor para sacarlos de la tierra de esclavitud por medio de Moisés, en esos 10 plagas que vemos y cómo Faraón terminó suplicándoles que se vayan. Ellos no eran incrédulos, sino que habían visto partirse el mar en dos, habían visto la providencia de Dios en todas las cosas. Así que, mis hermanos, ellos habían visto el poder de Dios redimiéndolos.
Por lo tanto, ya no es algo profundamente sutil o superficial, sino que más bien es confrontativo. Porque la idolatría no es un problema del mundo, no es una influencia del mundo, sino que nace directamente de todo corazón humano. La idolatría nace de todo corazón humano, y lo digo ahora, incluso del creyente. Por esa razón que Dios comienza este decálogo diciendo que Él es el Redentor y que ya nos hizo libres de la esclavitud. Por esa razón ahora dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios comienza con estos 10 mandamientos y hace clara esa afirmación, mis hermanos, lo hace como una afirmación absoluta, sin matices, sin dar vueltas, sin excepciones, sin negociaciones previas. Directamente Dios dice, no tendrás dioses ajenos. Tampoco dice principalmente o haciendo referencia a que lo pongan a Él en primer lugar o por encima de otros. No dice esto, es mucho más radical. Directamente Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, este mandamiento está diciendo que no hay espacio para compartir tu corazón con nadie. Ese es el mandamiento. Y cuando entramos al corazón, encontramos el problema. Porque el problema del hombre es lo que sale del corazón. No es lo que contamina lo que entra de afuera. Todos nosotros debemos anhelar desesperadamente el día de la glorificación. Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Él decía con toda firmeza que para él morir era ganancia. Algo nos está diciendo la Escritura, porque reconoce justamente cuál es el problema. No hay espacio en el corazón del verdadero cristiano que compita con Dios. No puede haber. Por eso es que este mandamiento no es simplemente el primer mandamiento, sino que es el fundamento de todos los 9 demás que continúan. Porque cuando se rompe este primer mandamiento, los demás caen como fichas de dominó. No vamos a poder cumplir absolutamente nada de lo que sigue. Y yo sé que usted acaba de pensar, pastor, pero si la Biblia dice que nadie puede cumplirlo, le doy la razón. Pero no por eso nos deja a nosotros sin la posibilidad de vivir conforme a esas leyes. En la demanda del cumplimiento ya está todo ok, tiene 10, está aprobado, porque alguien ya lo cumplió y se le imputó a su cuenta, Jesucristo. Pero no por eso nosotros ahora podemos cometer adulterio, fornicar, robar, mentir. No, al contrario. Pablo nos dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, vivir en el Espíritu, porque ahora ya hemos sido regenerados. Así que cuando este mandamiento primero se guarda, se entiende, se vive y se empieza a practicar, el resto encuentra su lugar naturalmente. Naturalmente. Por eso, antes de hablar de conducta, antes de hablar de maneras de vivir, de estilo de vida, Dios directamente apunta el corazón de Israel. Apunta el corazón de su pueblo. Apunta tu corazón y el mío. Y antes de regular claramente las exigencias o las relaciones bajo sus órdenes y mandamientos, Dios reclama lealtad. Lealtad, fidelidad, que se expresa a través del amor. Hágase cuenta que el esposo le dice a su esposa, amor, yo te amo. Y ella le dice a su esposo, amor, yo te amo. Pero ambos se dicen, pero también hay otras personas que ocupan tu lugar. Nadie consideraría que eso es un amor genuino, verdadero, porque el amor genuino justamente
hace por exigencia lo que demanda: exclusividad. Exclusividad. Y el esposo le puede proveer lo que necesita para su esposa, hasta puede ser cariñoso, hasta puede hacerle obsequios y regalos. Y la esposa de igual manera, atendiéndolo fielmente y haciendo todas estas cosas. Pero si ambos tienen sus corazones divididos hacia otras personas que ocupan el lugar que le corresponde, eso se llama infidelidad. Y por esa razón es que en el plano, desde este mandamiento, Dios no puede entrar en la lista de prioridades. Él es uno, el único. Entonces, como se dará cuenta, desde allí ya tenemos un problema. Y yo podría terminar esta serie de los 10 mandamientos solamente hablando del mandamiento 1 y cerrando todo y empezando a decir: Señor, gracias por lo que hiciste por mí, viviendo en lugar mío. Él lo hizo por nosotros. No podríamos nosotros. Por eso, mis hermanos, esto ocurre con el Señor. Él, en sus atributos, dice que es un Dios celoso. Y no es el celo que nosotros conocemos, el celo caído, carnal, diabólico, humano, miserable que nosotros tenemos. Porque ese celo está impregnado de nuestra pecaminosidad. El celo de Dios es santo. El celo de Dios es puro y el celo de Dios reclama en cuanto a nuestra fidelidad. Porque Él no acepta ser uno más de nuestras listas, mis hermanos. No lo acepta. No acepta compartir el trono de tu corazón con absolutamente nadie. Porque claramente Dios es uno y es tu redentor. Es tu salvador. No porque sea inseguro Dios o porque Él esté necesitando de nuestra atención, sino porque Él es Dios. El creador del cielo y de la tierra. El alfa y el omega. Y porque cualquier otro Dios con minúscula al que nosotros le entregamos nuestro corazón, en el momento de entregarle su atención, su admiración, su pasión, su vida, su dinero, su tiempo, todo lo que sea que no es para Dios, y se lo entrega a cualquiera de esos dioses falsos, usted se ha constituido nuevamente esclavo. Esclavo. Siendo libres, viven como esclavos. Siendo libres para siempre, viven como esclavos en este tiempo. ¿Qué es lo que nos da esta posibilidad de entender que la redención es para obediencia? Es que justamente Dios quiere que vivamos en la libertad con que el Hijo nos hizo libres. Por eso es que comienza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora los voy a incomodar, porque voy a permitir que mientras voy desarrollando este momento del sermón, usted empiece a hacer ejercicio de la aplicación en su razonamiento. Y no por lo que yo diga, sino porque el Espíritu Santo, que trae convicción, saca a luz todas las cosas y nos exhibe nuestra propia justicia delante de Dios, va a usted poder identificar cuáles son sus dioses que están reemplazando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Y cuál es la intención del mensaje? Que usted se vaya agradeciendo a Dios que Él es tu Redentor, pero también pidiéndole perdón por haberlo desplazado de su primer lugar. Así que, mis hermanos, esta frase, Dios, es contundente, no hay negociaciones. Dios dice algo breve, algo tremendamente profundo. No se trata solamente de una prohibición de adoración a otros dioses, sino a la existencia en tu vida de alguien que capture el primer lugar del Señor. Por eso la expresión dioses ajenos, no dice no tendrás dioses, dice no tendrás dioses ajenos. Y no se limita a ídolos extranjeros, sino ajenos a Él. Esos no son míos. Eso no soy yo. Porque es muy natural incluso hacer decir a Dios lo que Él no dijo, o poner a Dios la razón que Él no la dio, o decir que fue su voluntad cuando Él no hizo esto. Y eso lo que estamos haciendo es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando edificó, construyó un becerro de oro y dijo: esta es adoración a Jehová, nuestro Dios que nos sacó
Y era un becerro. Y ese becerro no lo habían visto allí, sino que era uno de los dioses de Egipto. Por esa razón, mis hermanos, la expresión dioses ajenos no se limita a dioses o ídolos fabricados por manos humanas. Se refiere a cualquier cosa que ocupa en nuestro corazón el lugar que solo Dios debe ocupar. Solamente Dios. Si usted me acompaña rápidamente a Isaías capítulo 40, en el versículo 18, usted va a encontrar lo que Dios dice a través del profeta. ¿A qué pues me haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen me compararéis? Hace esta pregunta diciendo, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen compararéis? Y desde el versículo 19 en adelante lo único que hace es describir lo que ejecuta las manos de un corazón extraviado y que pretende hacer del Dios verdadero quien no es. Por eso la prohibición es no te hagas, volvemos al capítulo 20 de Éxodo, imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás, ni le honrarás. Está diciendo Dios, no han visto cómo soy yo. Nadie me ha visto a mí. Nadie me ha visto a mí. Por eso no te hagas nada, ninguna imagen. Entonces, cuando nuestra naturaleza empieza a tener este conflicto, comenzamos nosotros a especular sobre quién es el verdadero Dios. Y hoy comenzamos justamente cantando al Dios que adoramos, y el pastor decía que nosotros adoramos al Dios que se revela en la Biblia. Y el hermano Juan leyó un salmo en el cual justamente hace referencia a que los ídolos están construidos por el hombre, pero no es ese Dios. Fíjense ustedes que hasta la atmósfera de adoración de esta mañana ya ha estado impregnada de la centralidad y único destino de adoración, el Dios verdadero que adoramos. Así que mis hermanos, cuando hablamos de esto, se refiere a cualquier cosa que ocupa el lugar de exclusividad que Dios debe ocupar. Y cuando dice la expresión delante de mí, no significa delante de la presencia de Dios, sino que está claramente hablando en competencia conmigo o en oposición a mí, como diciendo simplemente, ¿qué hago? ¿Voy a adorar a Dios o me quedo a dormir porque está lloviendo y está fresquito? Acabas de poner en la misma balanza un Dios que no es Dios, pero que se pone en competencia con tu Dios verdadero. Dios dijo, yo no soy hombre. No me comparen. ¿Creíste que yo soy como tú? Pues mis hermanos, Dios está diciendo, no tendrás ningún otro Dios central en tu vida, en el centro de tu vida. Ningún otro fundamento, ningún otro Señor que sea el que gobierne tu vida. Señor es la palabra kurios, que significa jefe, gobernante, autoridad, legislador, el que da las órdenes, el que manda. No tendrás otro Señor. Pero enseguida usted va a empezar a identificar cuántos señores usted tiene que gobiernan su vida. ¿Cuántos señores tiene usted a quien le da toda su fuerza, su vida, su pasión? Siempre hay algo que gobierna el corazón humano. Nunca hay un corazón autónomo. Nunca hay un corazón independiente, por más que crea que el hombre lo es. Nunca. Todo corazón siempre es gobernado. O pertenece al reino de las tinieblas, o pertenece al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. O es hijo de Dios, o es hijo del diablo. Eso lo dice la Escritura. O es luz, o es tinieblas. Jesús fue muy claro cuando le dijo a los fariseos, vuestro padre es el diablo. Vuestro padre es el diablo. Por esa razón es que la raíz del problema que todos tenemos es donde apunta este primer mandamiento, la idolatría.
La idolatría. Porque la idolatría, según la Escritura, no comienza con estatuas, ni con imágenes talladas. No comienza. Yo puedo visitar sus casas y seguramente no tiene altares a paganos, ni tampoco estatuillas de imágenes. Uno que otro gatito que hace así tal vez por allá. O un elefantito donde le poníamos nosotros un billete. O el gordo lleno de bolsitas ahí, ¿no? El queco. No, esas son cosas de la abuela, decimos, ¿no? Bueno, mis hermanos, no todas las cosas son sin intenciones, porque como el corazón sí o sí debe ser gobernado por alguien, este tipo de gobierno no lo muestra al Dios que adora, sino la respuesta del corazón que se alinea a ese Dios que adoramos. Y ahí está desnudo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque según la Escritura, todo lo que reemplaza a Dios es idolatría. Acompáñeme rápidamente a Romanos capítulo 1, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que el hombre es culpable, no es Dios. Habla de la culpabilidad del hombre. Romanos capítulo 1 dice el versículo 21 al 25. ¿Ya lo encontró? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra su naturaleza, igual que también de los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que practican. No debe haber un texto más confrontativo de la naturaleza humana que este. Los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorifican a Dios, sino que han sustituido a Dios, porque el corazón humano no soporta el vacío de la adoración. Necesita adorar porque fuimos creados para adorar. Cuando el corazón deja de honrar a Dios como Dios, inevitablemente va a buscar otra cosa que ocupe ese lugar. Y por esa razón es que si fuimos creados para adorar, es la diferencia de todo lo creado. El hombre, entre todo lo creado, recibió el ruaj de Dios, que es el aliento de vida, el espíritu. El alma viviente que estaba dentro de un cuerpo creado tiene un espíritu. Ese espíritu era para relacionarse con Dios. Adán tenía
la posibilidad de estar cara a cara, de escuchar y hablar con Dios. Pero cuando él pecó, él murió espiritualmente y el hombre dejó de tener relación con Dios. Pero esa naturaleza de adoración siguió estando en el ser humano. Por eso es que inmediatamente comenzó a verse el altar de Abel, el altar de Caín, y va a haber una dualidad en toda la Biblia, porque el hombre necesita adorar. Si el Señor Dios es tu Redentor, no podemos ni puedes adorar a otros dioses. ¿Cuáles son esos dioses? ¿Dónde está inclinado mi corazón en idolatría? Siempre necesitamos aferrarnos a algo. Al poder, al éxito, al reconocimiento, al placer, a la seguridad, a la familia, a tus hijos, tus títulos. Voy a entrar en un plano más difícil. Aún adoramos y nos inclinamos ante lo que nos genera atención a lo demás. La autocompasión, las enfermedades que yo mismo me invento para que todo el mundo esté pendiente de mí. Todo eso es idolatría. La idolatría es todo lo que hace que Dios sea puesto a un costado. Aún las sanas doctrinas, aún el ministerio, aún todo lo que se haga en el nombre del Señor puede llegar a ser idolatría. Las redes sociales, el uso excesivo del teléfono es idolatría. Antes de abrir los ojos, o cuando abre los ojos, lo primero que haces es, antes de decir Señor, gracias por un nuevo día, es empezar a ver qué hay en ti, en tus redes. Uno no se da cuenta, pero Satanás no piensa en destruirte, solamente piensa en entretenerte, sacarte del plano. Por esa razón, mis hermanos, cualquier cosa que no es Dios el primero es idolatría. Y ahí está el problema. No estoy adorando una imagen tallada, comienza del corazón, porque cualquier cosa buena incluso puede convertirse en un falso Dios. Cuando ocupa el lugar supremo de Jesucristo que le corresponde. ¿Cuántos están edificando aún su ministerio a través de la aprobación de todos los demás? Es un serio problema. Por eso es que decir, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pues mis hermanos, eso es adormecer, anestesiar en usted mismo la identidad de Cristo. Lo hace voluntariamente. Pues qué más ejemplo tenemos nosotros que siendo igual a Dios no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando condiciones de hombre, hecho semejante a los hombres, estando como un siervo, Él vino a servir. Un ejemplo más grande no puede haber. Por eso es que cuando nosotros vemos desde la perspectiva bíblica y teológica este texto, mis hermanos, entendemos que el corazón humano es, como lo decía justamente Juan Calvino, es una fábrica perpetua de ídolos. Es lo que somos. Y no necesitamos aprender a idolatrar. Naturalmente idolatramos. Lo hacemos por esa naturaleza que está caída y que esperamos cada día que el Señor venga pronto para que seamos transformados a su gloria. Porque mis hermanos, aquí nosotros decimos, Señor, cuando yo esté en tu gloria te voy a arrojar mis coronas que las gané para ti. Las voy a arrojarte, Señor, a tus pies. Aquí pensamos así. Pero en eso estoy hablando de cuántas coronas yo logré, cuántas coronas yo merezco, cuántas coronas yo estoy juntando para arrojarse. Ya estoy poniéndome a mí mismo como un ídolo. Porque ese pensamiento fluye de un estado caído. Porque mis hermanos, si nosotros tuviéramos que hacerlo hoy delante del Señor en un estado caído, le diríamos, Señor, ahí va mi corona, ¿y qué te pareció? ¿Qué tal me la gané? Hermanos, es necesario que entendamos que esta expresión de este primer mandamiento
es el que sustenta a todos los demás que vamos a ir aprendiendo. Por eso, mis hermanos, necesitamos aprender que Dios es el centro, porque Él es el Redentor. Él es el que nos salvó. Claramente lo reveló en Deuteronomio capítulo 6 en el Shema. El Shema quiere decir el oye Israel. Deuteronomio capítulo 6 dice el versículo 4. Ese es el Shema de Dios. Oye Israel. Deuteronomio 6:4. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo. ¿Con qué? Ahí está un problema, ¿no? Comenzamos mal. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te pido hoy, así dice, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano y estarán en tu frente, entre tus ojos, y las escribirás en la casa, en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo? Mi palabra tiene que ser el centro. Gobierna tu corazón, gobierna tu alma, gobierna tus fuerzas. Así que acá encontramos el resumen del primer mandamiento. Dios no reclama una parte de tu corazón, sino todo. Si el 99,9% es de Dios y el 1% es tuyo, no es de Dios. Él no te compró por parte. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Todo tu ser. Así que Él no quiere parte, no es una devoción parcial, sino total. No son momentos religiosos aislados, o sea, de domingo a domingo, si es que vengo todos los domingos. No se trata de una religión parcial, sino que una vida consagrada. Mientras trabajás, mientras estudiás, mientras haces lo que haces, lo haces como para el Señor, para la gloria del Señor. Por eso esto nos ayuda a entender que la idolatría no se limita a un culto formal, mis hermanos. Se expresa en prioridades, en decisiones, en temores, en anhelos. Así la expresamos nosotros. Cuando queremos algo, lo logramos. ¿Quieres adorar al Señor? ¿Quieres honrar al Rey? Aquello que más tenemos o tememos perder es seguramente lo que más deseamos. Porque Jesús dijo esto en Juan 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Así que, mis hermanos, no podemos concluir un sermón en esta mañana sobre este primer y gran mandamiento si no vemos la resolución de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro sustituto. No podríamos. Por eso es que nosotros somos esclavos de Jesucristo, por amor de su nombre. Y vivimos por Él y para Él, y a Él le honraremos, y de Él nosotros somos sustentados todos los días. Porque como vemos nosotros, Cristo es la imagen del verdadero Dios, del Dios vivo. Y es aquí claramente donde el Evangelio irrumpe con poder. Fíjese conmigo en Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 18. Dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 18. Dice, el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fue creado por medio de Él y para Él, y en Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primo del principio y el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Hasta ahí nomás. Para que todo tenga en él preeminencia. ¿Qué vemos de esto, mis hermanos? Que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y por eso es que nos dice que Cristo, al ser esa imagen, el primogénito de toda creación, el que sustenta todas las cosas con su poder, el que es el único que merece la gloria, que lo llena todo en todos. En otras palabras, Dios no solo exige exclusividad, Él mismo se ha revelado plenamente en Cristo. Jesús le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por esa razón es que la idolatría surge cuando cambiamos la gloria de Dios incorruptible por cualquier otra cosa. Entonces el problema no es una ley, el problema no es cumplir una ley, el problema es que yo me proclamo cristiano y no conozco a Cristo que revela al Padre. Y al no hacerlo es muy sutil, es muy fácil inventar un Dios a mi imaginación. El Dios de mi imaginación. El que recibe mi adoración como a mí se me dé la gana. El que se ve presionado a negociar en mis tiempos de oración. En que se transforma para mí el genio de la lámpara. En el que yo simplemente tengo al Dios como el bombero voluntario cuando la situación arde. O como el doctor de turno cada vez que estoy enfermo. Y después yo me olvido de Él. Y vivo como un cristiano nominal, pero como un ateo práctico. Que hago cosas totalmente individualmente, totalmente sin consultar, sin moverme en una dirección conforme a su voluntad. Y ahí encontramos justamente el problema de la idolatría. El Evangelio nos llama a nosotros a contemplar la gloria de Dios, el Padre, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que si hoy tuviera que decirle en conclusión en qué consiste este primer mandamiento para no tener dioses ajenos delante de Él, pues mis hermanos, conozcan más a Jesucristo revelado en la Biblia, que está en usted y usted en Él. Y todas las cosas se empiezan a acomodar, porque Él no vino a cumplir los mandamientos porque Él necesitaba cumplirlo. Él vino a hacerlo porque tú y yo no podíamos cumplirlo, y Él los cumplió para presentarse delante del Padre diciendo: Padre, ha sido consumado todo. Ahora la gloria que me diste quiero que ellos también la tengan. Dios, el Padre, fue satisfecho en la obra de Jesucristo. Por eso es que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque delante de Dios el Padre ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él fuimos justificados para siempre. Bendito sea el Señor. Él es el único digno del gobierno de tu vida. Él te compró, Él te creó, Él te redimió. Él debe gobernar tu vida, tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos. Por eso es importante aprender a orar la Biblia. Porque cuando oramos la palabra del Señor, no estamos orando nuestras palabras, estamos orando lo que Él puso en nuestro corazón. Cristo no solo se revela o revela a Dios, sino que también trae libertad al corazón.
esclavizado por la idolatría. No solo nos sacó del dominio de las tinieblas, Él nos hizo verdaderamente libres porque nos trasladó a su reino. Y en su reino hay plenitud de gozo, hay libertad. Y eso claramente significa, mis hermanos, que nosotros no estamos obligados a servir a ningún otro Dios falso que ocupa el primer lugar de Jesucristo. No estamos obligados. Ahora sí podemos nosotros resistir la tentación, resistir al diablo mismo, porque nos sometemos al gobierno de Jesús. Y eso nos libra de toda esclavitud que Él mismo nos ha redimido. De ese dominio, de ese pecado dominante, de ese Señor que le entregaste tu propia autoridad. ¿Cuántos cristianos tienen pánico, miedo a la muerte, inseguridad? Escuchan que alguien se enfermó a 2 kilómetros, ya piensa que esa enfermedad le va a tocar a usted también y empieza a sufrir. Hermanos, esto es idolatría. Eso es idolatría. Porque está capturando cualquier otra cosa, el lugar que le corresponde a aquel que llena de profunda paz tu alma. Por eso el primer mandamiento, claramente, nos muestra que es hecho en Cristo, vivido en Cristo. Este mandamiento no se convierte en una carga imposible. No. Sino en un llamado coherente, mis hermanos, de nuestra fe por nuestra nueva identidad. Y no se trata de arrancar ídolos a las fuerzas, sino de debilitar su adoración a esos ídolos falsos. ¿Se acuerda de el arca de Dios en el templo de Dagón? Fue David, el pueblo de Israel, que fue a destruirlo, a tirarlo. Sola la presencia del Señor. Cuando más abunde Cristo en usted, la adoración de esos falsos dioses que hemos edificado se debilita y se derrumban solo ante su presencia. No es falta de llenura, es demasiado entretenimiento. Por eso cuando Cristo ocupa el lugar, el centro de tu vida, los ídolos pierden su atractivo. ¿Sí o no? Pierden su atractivo. Mis ojos contemplaron la gloria del Señor, decía Juan. Pedro escribe en su carta que nosotros con nuestros ojos contemplaron y palparon nuestras manos. No hay nada más glorioso que Él. Él es el deseado, Él es el señalado, Él es digno de alabanza, Él es el más hermoso. Jesucristo es el Señor. Cuando te fijas en Él, cuando ves lo que Él hizo por ti, cuando lo ves a Él actuando a través de ti, entonces todo lo demás se derrumba. Pero el problema está que muchos cristianos quieren adorar a un Dios todopoderoso y verdadero con el altar derribado todavía. Hay que ordenar el altar que está derribado. Hay que poner en orden todas las cosas que han sido usadas para Baal. Y ahora consagrarlo al Señor y empezar a vivir una vida de fe dependiente de su respuesta. Por eso, mis hermanos, debemos empezar a ver la gloria de Jesucristo en todas las cosas, porque nosotros empezamos a ver que la santificación no consiste en decir no al pecado, sino decir sí más grande a la obra de Jesucristo en nosotros. El problema no está en lo que abunda de tu carne. El problema está que tu dominio propio está debilitado. Y Él te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio justamente es la rienda de tu caballo salvaje que no los puedes dominar. Siempre les enseño esto, nunca van a dejar de odiar, nunca van a dejar de querer el mal, de tener celo, de tener envidia, porque esa es nuestra naturaleza, la que tenemos acá y esperamos que un día sea transformada. Pero para eso Dios te ha dado el dominio propio, para que no le des lugar a tu carne. Esa es la forma. Por eso, mis hermanos, muchas veces los ídolos son cosas incluso buenas. O tal vez absolutizadas para nosotros. No, aquí no nos metemos porque esto es bueno, pero ¿está ocupando el lugar de Cristo?
Solo Cristo puede reordenar correctamente la expresión de tu corazón y de tus amores. Concluyo. Mis hermanos, este mandamiento nos invita a una autoevaluación honesta. No para condenarnos, sino para llevarnos a vivir la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿En lo que haces, en lo que dependes, en lo demás o en Cristo? ¿Qué es lo que gobierna tus decisiones cuando nadie te ve? ¿Tus emociones, tus impulsos, tus necesidades? La Escritura dice que Dios sabe todas las cosas. Salmo 139. Aún desde lejos conoce mis pensamientos. No me llega aún la palabra a la lengua y tú, Señor, ya lo sabes toda. Por eso tu comprensión es grande, me envuelve totalmente, totalmente. Jesús dijo, vuestro Padre sabe las necesidades que tengan, aún antes de que la pidan. No es lógico querer manipular a Dios con nuestras oraciones, teniendo un Dios totalmente omnisciente. ¿Por qué oramos? ¿Por qué clamamos? Porque expresamos dependencia. Señor, tú eres mi Dios y te alabaré. Espera en Dios, alma mía. Espera en Dios. No te abatas. Espera en Dios. Pregunta, ¿qué perderías y sentirías en tu vida si ese ídolo desaparece? ¿Perderías o realmente ganarías? El que ocupa el primer lugar. Mis hermanos, esta y muchas otras preguntas usted se puede formular simplemente para saber en qué posición está delante de este mandamiento. Porque para alguno el ídolo será el dinero, para otro será el control, para otro será la aprobación de los demás, la belleza, el cuerpo, el físico, para otro será incluso la familia, para otros el ministerio, el reconocimiento, el púlpito. Cuántas cosas pueden ser ídolos, pero nada de eso es malo en sí mismo, nada de eso se vuelve destructivo en sí mismo, pero si ocupa el primer lugar que le pertenece al Señor, claramente ya hay esclavitud. Claramente. Porque la buena noticia es justamente que Cristo no solo nos confronta, sino que Él nos ama y nos recibe tal cual estamos para transformarnos por la obra de su Espíritu Santo. Él no aplasta la idolatría del arrepentido. Él restaura el corazón que antes idolatraba a quien no correspondía. Él lo hace. Él no exige perfección para aceptarnos, sino que Él nos acepta claramente para transformarnos. Por eso es que vuelvo a decir la introducción del domingo pasado. Primero te saca de la esclavitud, ahora te dice cómo debes vivir. Lo que estamos haciendo a través de esta serie es aprender a vivir de la manera que el Señor nos llama. Concluyo. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. No celoso sin razón. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy el único que puede salvarte. Yo soy el único que te sustenta, el único que te da vida y el único que va a permitir que veas su gloria. Piensa, si tu corazón estaba hasta hoy poniendo en primer lugar otras cosas que el Señor, no es que no puedes cambiar, sino que ahora ya tienes autoridad para hacerlo. Pero llega en oración, porque Jesús dijo, separado de mí, no vas a poder. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Padre Santo. Te damos la gloria a ti, porque tú eres digno de toda adoración. Y por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro único camino a ti, Señor, podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia. Allí, Señor, no hay condenación, hay perdón. Allí, Señor, no hay destrucción, hay restauración. En tu presencia
solamente hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No podemos pretender, Señor, llegar a tu presencia con miedo, pensando de que seremos reprobados cuando ya somos aceptos en el amado. Teniendo este fundamento, Padre Santo, he dado tu palabra a tu iglesia, Señor, a la que tú compraste con tu propia sangre. Yo también soy una oveja juntamente con mis hermanos que necesitamos pedirte que tú perdones nuestra infidelidad de nuestro corazón. Porque tenemos rápida la decisión de sustituirte y ponerte a un costado con otras prioridades y jamás lo urgente debe reemplazar lo importante, Señor. Tú eres el centro de nuestra adoración, el único digno de alabanza. Mi respirar, Señor, pertenece a ti. Porque me diste vida. Y porque si mi corazón late es porque has renovado tu misericordia esta mañana. Y lo haces por mí, Señor, todos los días para que yo pueda proclamar tu fidelidad cada noche. Señor, perdónanos. Y exponemos delante de ti a que estos ídolos a quienes han tomado lugar y preeminencia sean debilitados ante tu presencia. Señor, muéstranos tu obra a través de las Escrituras por la obra de tu Espíritu Santo para que podamos enamorarnos de ti mucho más. Y hacer de ti nuestro principal tesoro, porque allí va a estar nuestro corazón sometido, rendido, amándote sin Señor, contemplación, sino todo es por gracia y por misericordia. Y a los que aún no te conocen, Señor, y están en esta mañana, ayúdales hoy, por tu Espíritu Santo, a reconocer que el enojo, la autosuficiencia, los intentos personales, todo lo que cada uno cree que puede hacer para lograr alcanzar algo, no es suficiente si no eres tú el que los salvas. Por eso, que hay perdón en aquellos que confiesan delante de ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.